Los verdaderos protagonistas de la franquicia, quienes se han quedado impregnados en nuestra memoria, son sin duda alguna los monstruos de Silent Hill, con sus diseños característicos entre lo avernal, lo grotesco y lo sensual. Este video es una dedicatoria a todos esos monstruos. Es una recopilación a las criaturas que considero son los personajes que definen lo que es Silent Hill. Así que quédate, porque no solo te voy a mostrar un bestiario que reúne solo a los mejores y más aterradores, sino que también te voy a contar las horribles historias que hay de trasfondo en cada uno de ellos. Yo soy Mikey13 y estos son los 63 monstruos más aterradores de Silent Hill. What is this? What's going on here? Esta recopilación lo abre uno de los iconos favoritos de Silent Hill 2. Abstract Daddy es una bestia que simboliza el recuerdo tortuoso de Ángela Orozco, por haber sido víctima de abuso sexual por su padre y su hermano. La forma de esta abominación es la forma física de aquel recuerdo perdurable en la memoria de Ángela, latente en su memoria con repulsión y trauma. Abstract Daddy es la forma física de una pesadilla imborrable. Es el daño emocional y psicológico que existe en una víctima de tan lamentable acontecimiento, pero hecha realidad. El sueño de Alessa aparece al final de Silent Hill Origins. Es un ente demoníaco con piel roja, cuernos, ojos rojos y brillantes, de enorme estatura y con grandes garras y tentáculos en la espalda. Es la típica imagen con la que se describe popularmente a el diablo en algunas culturas religiosas. Esta entidad que Travis Grady, el protagonista, enfrenta al final del juego, es una manifestación de la influencia psíquica de Alessa Gillespie, la niña que fue sacrificada por su madre para atraer al ente que ellos nombraban como el dios de su secta, pero que en verdad se trataba de un demonio. Es decir, que el sueño de Alessa es la percepción de Alessa hacia el dios del culto. Silent Hill Homecoming recibió muchas críticas por diversas razones. Sin embargo, algo que Homecoming rescató como ningún otro juego posterior a los del Team Silent fue el diseño impactante de sus criaturas presentadas. Y Amnion es un claro ejemplo de estos diseños. Amnion es una criatura que fusiona grotescamente un cuerpo humano femenino con maquinaria arácnida. La historia de Silent Hill Homecoming nos narra el trauma de un hermano mayor por la pérdida de su hermano menor, pero cuyo evento hacia el final del juego se nos revela que fue Alex Shepard, el hermano mayor, el culpable de haber matado a su hermano pequeño. Por lo que Amnion evoca en su rostro distorsionado una inquietante semejanza con la madre de ambos niños, mientras que en su estructura mecánica, con extremidades terminadas en garras quirúrgicas, es debido a que Joshua estaba fascinado con las arañas durante su corta vida. La criatura combina símbolos de nacimiento y muerte, y es la manifestación física del tormento psicológico de Alex, simbolizando su negación y la trágica pérdida de su hermano. En Silent Hill Origins, un extraño ente humanoide que cuelga del techo del teatro Artaud ataca a Travis Grady ahorcándolo. Ariel es el recuerdo de Alessa Gillespie por el personaje del mismo nombre de una obra de teatro que adaptaba la obra de William Shakespeare titulada La Tempestad, obra que impresionó mucho a Alessa. Sin embargo, su forma física también simboliza el trauma de Travis por su infancia patas arriba, debido al descontrol familiar por su madre psiquiátricamente inestable y un padre deprimido que terminó por quitarse la vida colgándose. Asphyxia es personalmente mi favorito de Silent Hill Homecoming. Su cuerpo se compone de múltiples torsos femeninos fusionados en una forma serpentina, con varias manos unidas y retorcidas en lugar de piernas.
La criatura se mueve arrastrándose con una cabeza que parece estar asfixiada por manos. Su apariencia es muy parecida a la de un ciempiés humano, o más concretamente a la de una oruga humana, debido a que asfixia es la forma monstruosa de Nora Holloway, una niña aficionada a la literatura y que su libro favorito era Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, por lo que su apariencia puede relacionarse con la oruga azul del cuento. Ella fue sacrificada por su madre, como parte de una tradición que se cumplía cada 50 años por las familias fundadoras del pueblo de Shepherd's Glen, con el fin de apaciguar a Dios y así evitar la maldición de Silent Hill en el pueblo. Asfixia recibe este nombre debido a que Nora fue asesinada por asfixia. Los cómics de Silent Hill expandieron el universo del juego, ofreciendo historias y personajes nuevos que exploraban los oscuros temas psicológicos y sobrenaturales que caracterizan a la franquicia, variando en enfoques y tonos, pero manteniendo el aura de horror. Silent Hill Past Life es una historia ambientada en el siglo XX, mucho antes de los eventos de los juegos. Awinita es la entidad sobrenatural protagonista de esta historia, una encarnación del oscuro y violento pasado de Jebediah Foster. La escalofriante apariencia de Awinita impone su aterradora presencia, un ser envuelto en sombras que lleva en su rostro una calavera y porta en su cabeza la forma de un penacho de guerra. En vida, Awinita fue una mujer indígena que habitaba en Silent Hill, pero tras la brutal colonización inglesa, su pueblo fue masacrado. Jebediah, un forajido contratado para exterminar a los nativos, fue el responsable de su muerte mientras ella daba a luz, un acto atroz que lo perseguiría hasta el final de sus días. Las enfermeras de Silent Hill 2, conocidas como las Bubblehead Nurse, son posiblemente las más conocidas e icónicas de la saga, después de Pyramid Head. El aspecto es humanoide y grotesco, de comportamiento inquietante, con cuerpos femeninos envueltos en uniformes de enfermeras desgastados y manchados de sangre. Su piel es pálida y enfermiza, y sus movimientos son torpes pero agresivos, lo que las hace parecer como marionetas rotas. La característica más aterradora de la Bubblehead Nurse es su cabeza. En lugar de un rostro normal, su cabeza se presenta deformada y bulbosa, como si estuviera inflada grotescamente. La distorsión de su rostro le da una apariencia casi alienígena, con ojos ciegos y una boca abierta en un rictus perpetuo, como si estuviera atrapada en un grito silencioso. Esta deformidad que le da su nombre evoca la imagen de una burbuja a punto de estallar. La cabeza inflada y distorsionada de estas enfermeras simbolizan la imagen perturbadora de una cabeza presionada, casi como si estuviera atrapada en un estado de asfixia perpetua. Este diseño refleja la culpa y el remordimiento de James, manifestando su memoria distorsionada del acto violento que cometió, donde la vida de Mary, su esposa, se desvaneció bajo sus manos. Los movimientos erráticos de las enfermeras, como si lucharan por moverse o respirar, refuerzan esta conexión, evocando la lucha final de Mary mientras era asfixiada. El Butcher de Silent Hill Origins se presenta como una figura enorme y monstruosa, con un cuerpo humanoide de gran tamaño cubierto de piel gruesa y desfigurada. El Butcher porta un enorme cuchillo de carnicero que arrastra con un distintivo sonido metálico, un arma que utiliza para atacar con una violencia despiadada. Su piel, de un tono pálido enfermizo, está salpicado de manchas oscuras y su cuerpo parece estar cubierto de heridas y cicatrices. La presencia del Butcher está cargada de una sensación de amenaza constante, con movimientos pesados que hacen eco de su naturaleza brutal y despiadada. Su naturaleza es ciertamente desconocida, por lo que puede tener dos significados principales. El primero es que simboliza la brutalidad y crueldad de los sacrificios realizados por la Orden.
Su forma despiadada de matar y su gran cuchillo refleja la manera violenta en la que la secta realiza sus rituales, destacando la falta de humanidad en estos actos crueles. En segundo lugar, el Butcher puede representar la ira reprimida de Travis Grady. En el juego, Travis enfrenta su propio tormento interno, y el monstruo podría ser una manifestación física de su rabia y frustración. La violencia y el carácter despiadado del Butcher podría estar relacionado con los sentimientos de Travis, especialmente en el contexto del final malo del juego, donde sus conflictos internos y su ira salen a la superficie. El Caliban de Silent Hill Origins es una bestia grande y cuadrúpeda, de aspecto monstruoso y con una apariencia que se asemeja a una bestia de carga deformada. Lo que más llama la atención es su cuerpo musculoso y deforme, su tamaño colosal y una columna vertebral visiblemente arqueada, lo que permite que su cabeza cruce a través de sus piernas y quede colgando por debajo, asemejándose a una aterradora forma de contorsionismo extremo. Este monstruo, al igual que el Ariel, también está basado en un personaje disfrazado que Alessa Gillespie vio en la obra de teatro de La Tempestad. El personaje original era un espíritu nativo de búfalo, pero fue fusionado con imágenes crudas e icónicas del antiguo culto local de Baltiel para crear un disfraz aterrador. El Closer de Silent Hill 3 es el monstruo con mayor simbolismo y peso en la trama del juego. Su apariencia es una combinación de elementos humanos y grotescos, que lo convierten en una manifestación aterradora de los miedos y traumas tanto de Heather Mason como de Alessa Gillespie. Mide aproximadamente 2 metros de altura, con un cuerpo robusto y desproporcionado que se mueve de manera lenta pero decidida, generando una sensación de inevitabilidad en su acercamiento. Su cabeza es lo más distintivo. Carece de rasgos faciales definidos. En lugar de ojos o nariz, tiene una cabeza alargada con unos únicos labios carnosos visibles, dándole una apariencia deshumanizada y perturbadora. Los brazos del Closer son descomunalmente largos y terminan en grandes masas de carne, en los cuales se esconde cuchillas alargadas y que utiliza como armas para aplastar y lastimar a sus enemigos. Simboliza los traumas y miedos profundamente arraigados en la conciencia de Heather por las experiencias de Alessa, especialmente relacionadas con las figuras de autoridad opresivas. Su cabeza desprovista de rasgos humanos y su imponente cuerpo reflejan la deshumanización y el sufrimiento que Alessa experimentó. Las inscripciones budistas en su cabeza conectan el dolor con la búsqueda de iluminación, mientras que su conexión con la figura materna y el poder opresivo de Silent Hill lo convierte en una manifestación de los oscuros recuerdos de Heather y su lucha por liberarse de su pasado como Alessa. En la película del 2006 se presenta una criatura original conocida como Colin. Este era un conserje que abusó de Alessa Gillespie cuando era niña, y su destino en el mundo alterno de Silent Hill es una representación de su castigo eterno. Primero se le muestra con su cuerpo retorcido y atado con alambres de púas en el baño escolar, y después en el otro mundo se le ve arrastrándose de manera grotesca por los pasillos. La imagen de Collie es una manifestación visual del dolor y el sufrimiento que infligió, transformado en una figura monstruosa y horrible. Silent Hill Ascension ha decepcionado a muchos fans al no alcanzar los estándares de calidad de la franquicia, convirtiéndose posiblemente en la peor entrega hasta la fecha. Sin embargo, los diseños de los monstruos, como el Collector, son un punto rescatable. The Collector, también conocido como The Great Impact, es una criatura imponente con 4 brazos fusionados en los codos, grandes hombreras metálicas y un cetro arcano.
su cabeza rodeada por una masa de dedos flexionados y su pecho que se abre para revelar el brillo del otro mundo, son detalles visualmente impactantes. Y aunque no mata directamente, recoge los cuerpos de los muertos, tomando un dedo como trofeo de cada uno de ellos. A pesar de estos elementos creativos, la historia plana y la falta de profundidad narrativa hacen que Ascension no logre estar a la altura de la rica tradición de Silent Hill. En Silent Hill 4, Walter aparece en varias formas físicas y espirituales durante el juego. Y el Conjurer es el que ejecuta y le da forma al ritual de los 21 sacramentos, intentando fusionar el mundo espiritual con el real para completar su objetivo. Tiene la apariencia de un cadáver, con piel pálida y en descomposición. Sus ojos están vacíos y su expresión es inerte y sin vida, reflejando su estado como una especie de no muerto. Está rodeado de un ambiente oscuro y opresivo y se encuentra conectado a su madre, que en su mente es la habitación 302, subrayando como su obsesión y locura, la línea entre la vida y la muerte, lo real y lo irreal, se ha desdibujado completamente, y su existencia como el Conjurer es una manifestación de esa distorsión. Es una personificación de la locura, el dolor y los deseos distorsionados de Walter Sullivan, que han sido moldeados por su trágica vida y las influencias oscuras del culto de Silent Hill. El Crawler en Silent Hill Ascension es una criatura de 8 patas con un diseño muy perturbador. Su cuerpo insectoide presenta un rostro parecido a una calavera, de cuyos cuencos vacíos emergen antenas, mientras que sus patas están compuestas de alargados dedos humanos, lo que le da una apariencia grotesca y surrealista. Estos detalles sugieren una fusión entre lo humano y lo inhumano, un tema recurrente en la serie que refleja la descomposición de la humanidad y la psique. El simbolismo del Crawler, con su naturaleza parasitaria y sus ataques en grupo, podría representar la invasión y la corrupción del cuerpo y la mente. Sin embargo, la pobre narrativa de Ascension impide que estos elementos se desarrollen de manera significativa, dejando al Crawler como un diseño visualmente interesante, pero sin la profundidad temática que se esperaría de un juego de Silent Hill. El ente que se presenta como Dios en Silent Hill 3 se presenta como una entidad monstruosa y retorcida, con un rostro que recuerda a una mascarilla de porcelana agrietada, con la apariencia de Alessa Gillespie. Su cuerpo es enorme y esquelético, sin carne en las piernas y con la columna vertebral y pelvis expuestas. La entidad está cubierta por un velo rojo que cuelga de arriba, simbolizando tanto la placenta como el velo de la muerte. Este velo representa la barrera entre la vida y la muerte y la ceguera espiritual. En términos de simbolismo, Dios refleja el odio y el sufrimiento acumulado en Heather durante el juego. Su aspecto grotesco y malformado refleja la influencia corrupta de la Orden y las perturbaciones en la mente de Heather. Además, el velo puede simbolizar cómo los conceptos divinos y la fe ciega pueden impedir la evolución y el entendimiento humano. La batalla final contra Dios representa la confrontación de Heather con su oscuro pasado y el deseo de purgar la influencia destructiva de la Orden. Es verdad que Silent Hill Downpour no cuenta con los mejores diseños. De hecho, considero que tiene los peores diseños de criaturas en toda la saga. Sin embargo, hay un par que se puede rescatar, y una de ellas es la Dul.
Esta es una figura que recuerda a un maniquí de tienda, con una piel pálida y un brillo plástico que acentúa su aspecto artificial. Viste un vestido corto y oscuro, con un sujetador rojo o rosa visible, y en algunas veces se encuentra desnuda, salpicada de un líquido rojo. Su cabello es rubio platinado o plateado, con un corte moderno, y su rostro a menudo está dañado, con grandes cavidades en donde deberían estar la nariz, la boca y la mandíbula. O a veces tiene expresiones que evocan juguetes sexuales. La Doll simboliza la culpa y la inocencia rota de Annie Cunningham, quien está atormentada por su infidelidad y sus sentimientos de traición. La sombra que genera, casi invisible y similares a siluetas, representan el concepto del espacio negativo, sugiriendo que lo que percibimos no siempre refleja la realidad verdadera, sino que es una proyección de nuestras propias percepciones y emociones ocultas. Este simbolismo pone de manifiesto la disconformidad entre la apariencia superficial y la verdad emocional profunda, subrayando la angustia y el conflicto interno de los personajes. El Entangler de Silent Hill Ascension presenta un diseño muy impactante, con su cuerpo esquelético envuelto en lianas, un andar torpe y una cara que recuerda a una vulva hundida. Y aunque su apariencia y habilidades, como inmovilizar brutalmente a sus víctimas, tienen el potencial de ser aterradoras, el impacto del monstruo nuevamente se ve mermado por la narrativa deficiente de la serie. Los Flesh Lips son enemigos inquietantes que aparecen exclusivamente en la sección del hospital de Silent Hill 2. Un lugar cargado de simbolismo y tormento emocional para James Sunderland. Este monstruo, con su grotesca apariencia deforme y colgando boca abajo desde un armazón metálico, evoca la imagen de una figura atrapada en su propio sufrimiento. Su presencia en el hospital coincide con los recuerdos de James sobre Mary, su esposa, postrada en una cama en mal estado. La apariencia colgante de los Flesh Lips, con sus pieles pálidas y sus labios hinchados, simbolizan el dolor y la desesperación que James asocia con los momentos en que cuidaba de Mary, quien en su enfermedad lo maltrataba emocionalmente. Los Flesh Lips se convierten en una manifestación de la culpa y el tormento que James experimentó al recordar estos oscuros momentos. El Flood Stinger es una criatura en Silent Hill que tiene una conexión directa con el Twin Feeler, pues este último representa su forma larval. Como polilla gigante, el Flood Stinger es una manifestación de transformación y renacimiento, temas centrales en la historia de Alessa Gillespie. La transición del Twin Feeler al Flood Stinger refleja el deseo de Alessa por renacer y escapar de su sufrimiento. Alessa dividió su alma en 2 ocasiones para protegerse y crear una nueva identidad, simbolizando su lucha interna y la constante búsqueda de liberación. El Flood Stinger, como forma adulta de una criatura que comienza como una larva, representa este ciclo de muerte y renacimiento que define la existencia de Alessa en el mundo de Silent Hill, y su conexión con el Twin Feeler no solo subraya esta metamorfosis física, sino que también habla del profundo simbolismo de la lucha de Alessa por romper el ciclo de dolor que le ha atormentado durante su vida. En Silent Hill 4, los fantasmas son enemigos recurrentes que añaden un elemento único y perturbador al juego. A diferencia de los monstruos tradicionales de la serie, estos fantasmas son espíritus vengativos que no pueden ser eliminados de manera convencional, lo que los convierte en una amenaza persistente a lo largo de la historia. Cada fantasma está vinculado a las víctimas del asesino en serie Walter Sullivan, y su presencia en el juego
simbolizan las consecuencias de sus asesinatos, la tragedia que dejó tras de sí y el ciclo de sufrimiento que se perpetúa en el mundo de Silent Hill. El Glutton es un monstruo simbólico que aparece en Silent Hill 3. Y a diferencia de la mayoría de los monstruos en el juego, este no es un enemigo que Heather Mason deba combatir directamente con armas. En cambio, actúa como un obstáculo en su camino, simbolizando barreras psicológicas y emocionales. El Glutton se manifiesta como una barrera masiva que bloquea el paso de Heather, con una apariencia abstracta y difícil de definir. Está representado como una gran masa oscura que parece devorar el espacio a su alrededor. Y aunque no se muestra de manera explícita como una criatura convencional, su presencia es amenazante, evocando la sensación de algo que consume y absorbe sin fin. Los Great Children son uno de los enemigos más icónicos y aterradores del primer Silent Hill. Estos pequeños seres aparecen en varias secciones del juego y son una manifestación del trauma y los miedos de Alessa Gillespie. Tienen un cuerpo encorvado, piel grisácea y carecen de rasgos faciales, lo que les da un aspecto inquietante y deshumanizado. Son manifestaciones del miedo y el dolor de Alessa. En el lore de Silent Hill, Alessa sufrió horribles abusos y aislamiento, y estos monstruos reflejan su experiencia traumática en la escuela. Representan a los otros niños que la acosaban por ser diferente, debido a sus habilidades sobrenaturales y su vínculo con el culto de Silent Hill. Los Hanged Scratchers tienen una apariencia inusual y perturbadora. Son criaturas humanoides, con cuerpos alargados y delgados, que les dan un aspecto insectoide. Cuelgan de techos o paredes, moviéndose de manera ágil y rápida con sus extremidades superiores, que parecen garras o cuchillas. En el diseño de los Hanged Scratchers se puede notar una apariencia que recuerda a los insectos como grillos o langostas, por lo que es posible que sea una conexión con el miedo de Alessa a los insectos. Sin embargo, también podría simbolizar la inclinación de la Orden por secuestrar a niñas. La Orden en Silent Hill tiene una historia de secuestro de jóvenes para cumplir con sus rituales, y estos monstruos pueden verse como una extensión de esta violencia. Representan la faceta más oscura y cruel del culto, reflejando su capacidad para infligir sufrimiento a los inocentes. Los Hangers de Silent Hill Ascension son criaturas muy macabras, compuestas por dos cuerpos demacrados y fusionados que cuelgan del techo, sostenidos por alambres de púas. Su apariencia alargada y estirada es aterradora, y aunque en su mayoría son inmóviles, pueden lanzar ataques frenéticos con sus brazos y cabezas mordientes cuando una víctima se acerca. El diseño de los Hangers evoca una sensación de desesperación y sufrimiento, y sus cuerpos delgados y deformados que sugieren una existencia torturada. Y aunque su presencia es intimidante, la narrativa de Ascension limita el impacto de estos monstruos en la historia. Los Hauntings aparecen como parte de la creciente influencia de Walter Sullivan sobre el apartamento 302. A medida que Henry explora los otros mundos, que se conectan con el apartamento a través de un misterioso agujero en la pared del baño, el apartamento comienza a mostrar signos de corrupción y posesión. Estos fenómenos reflejan la invasión del otro mundo en el espacio de Henry, convirtiendo su refugio en un lugar peligroso y aterrador. El apartamento 302, que inicialmente parece un lugar seguro para Henry, comienza a transformarse en un entorno hostil y aterrador. La idea de que un lugar que debería ser un refugio se convierta en un espacio lleno de manifestaciones sobrenaturales provoca una sensación de desasosiego y desorientación. Esto juega con el miedo primordial de que nuestro hogar, un lugar de seguridad y control, se vuelva en nuestra contra. El Immolator en Silent Hill Ascension es una imponente criatura con el aspecto de un simio, con una cabeza envuelta en una jaula metálica.
Su cuerpo robusto está equipado con un tanque de líquido inflamable que le permite lanzar potentes llamas, intensificando su ya voraz naturaleza. El simbolismo del Immolator refleja el trauma y la ira acumulada. Su capacidad para infligir fuego y su agresión indiscriminada simbolizan la devastación emocional y física causada por el abuso. La jaula que encierra su cabeza sugiere una mente atrapada en el sufrimiento y el odio. El Incubus es el jefe final en el primer Silent Hill, y una de las criaturas más emblemáticas y aterradoras de la serie. Tiene la apariencia de un demonio tradicional con cuernos, alas de murciélago y un cuerpo grotesco. Es la forma final de Dios, la deidad que el culto de Silent Hill busca traer al mundo, pero que en lugar de ser una figura benevolente, este Dios es una abominación, una manifestación del mal y el dolor. El Incubus está directamente relacionado con Alessa Gillespie, la niña que ha sufrido enormemente a manos del culto. El sufrimiento de Alessa y los rituales brutales a los que fue sometida son lo que le dan vida a este Incubus. De esta manera, la criatura es tanto un producto de la manipulación religiosa como una encarnación del dolor y el odio acumulado. El Insane Cancer es una de las criaturas más aterradoras que aparecen en Silent Hill 3. Esta es una criatura masiva, deforme y carnosa, con un cuerpo bulboso que parece estar en un estado de descomposición. Tiene una piel pálida y un torso abultado que se arrastra lentamente hacia el jugador. Su aspecto grotesco puede interpretarse como una manifestación del miedo a la corrupción del cuerpo y de la mente. Y en el contexto de Silent Hill 3, en donde Heather Mason está lidiando con su identidad y su pasado oscuro, el Insane Cancer puede simbolizar la carga psicológica y física que estas revelaciones traen consigo. Leonard Trent es un personaje secundario en la historia de Annie, un relato dentro del universo de Silent Hill Townport. Él es el alcalde de la penitenciaría de máxima seguridad de Wayside, prisión a donde Murphy Pendleton iba a ser trasladado. En el cómic, este personaje es retratado como un monstruo asqueroso y carnoso, una representación literal de los sentimientos de asco y decepción de Annie, que siente hacia el acto sexual que tuvo con él, ya que ese fue el trato que Leonard le ofreció a Annie para poder hacer el traslado de Murphy. Este monstruo simboliza el repudio de Annie hacia sus propias acciones y el sufrimiento emocional resultante de sus decisiones. Leonard Wolf es el monstruo de Silent Hill 3 que personalmente más incomodidad me genera. Tiene una apariencia repulsiva, con piel amarilla, un rostro deformado lleno de agujeros y manos en formas de cuchillas. Su cuerpo parece haber sido transformado por el abuso y la locura, reflejando su crueldad hacia su hija Claudia. Leonard simboliza el abuso físico y emocional y el fanatismo religioso. En el juego, su forma monstruosa es la representación del castigo por sus actos y sus creencias corruptas. La batalla contra él es una especie de justicia poética, donde su pasado oscuro y su crueldad son finalmente confrontados y derrotados por Heather. PT es un teaser jugable que nos mostraba lo que podría haber sido Silent Hills. En este juego se presentó a Lisa, una figura inquietante con una apariencia de enfermera desfigurada y que sufre de una condición física que la hace parecer deformada y con un rostro parcialmente cubierto de heridas y cicatrices. Ella aparece en el juego como una entidad aterradora que persigue al protagonista a través de un pasillo interminable y claustrofóbico. Se revela como un personaje trágico, con una conexión profunda con el horror que envuelve la casa en la que el jugador se encuentra atrapado. Su historia está ligada a un evento traumático que involucra a su familia y a una serie de asesinatos.
En Silent Hill Homecoming, el Lurker es una figura monstruosa que combina elementos acuáticos con una grotesca deformidad humana. Su cuerpo es masculino y calvo, con una piel pálida y en mal estado, dando una impresión de descomposición. Las piernas del Lurker están fusionadas o envueltas en capas de piel muerta, lo que lo obliga a arrastrarse sobre sus manos, generando un movimiento inquietante y desalentador. Su rostro es particularmente inquietante. Presenta una abertura vertical en el centro, llena de dientes afilados como cuchillas. Su apariencia puede reflejar el estado mental y emocional de Alex Shepard, especialmente su opresión y dolor internos. Las piernas atadas o fusionadas del Lurker simbolizan la restricción y el sentimiento de incapacidad de Alex frente a su familia y su búsqueda de la verdad sobre la muerte de su hermano Joshua. El Lying Figure es una de las criaturas más fascinantes de Silent Hill 2, especialmente por el doble significado de su nombre. Este no solo alude a la figura acostada, que recuerda el sufrimiento de Mary en su lecho de muerte, sino que también refleja la mentira que James se dice a sí mismo sobre las circunstancias de su fallecimiento. El Lying Figure encarna el dolor y la agonía de Mary, soportando en su enfermedad, reflejando cómo estaba atrapada en la cama, incapaz de levantarse, mientras su vida se desvanecía lentamente. Esta criatura ataca como si estuviera atrapada en una colcha, luchando desesperadamente sin poder escapar. Simboliza la angustia de Mary, que vivió durante su enfermedad, y el peso de la culpa que James carga al enfrentarse a la verdad oculta que ha tratado de negar. Mama es un jefe del juego Silent Hill The Arcade, una de las entregas menos conocidas de la serie. Este juego es un shooter en primera persona que se juega en máquinas arcade. Tiene una apariencia perturbadora que combina elementos de un maniquí femenino alargado y cubierto de púas, con un rostro de muñeca y una boca distorsionada que escupe creepers. Se mueve rápida y ágilmente, arrastrándose por el suelo y el techo como una araña. Su apariencia podría representar la figura dominante y deshumanizada de la madre de Hannah, una cáscara vacía que evoca control y manipulación. Los creepers que salen de su boca reflejan las palabras envenenadas que Hannah asocia con su madre, simbolizando el dolor emocional causado. Los mannequins son criaturas inquietantes con una apariencia que combina torsos femeninos unidos sin cabeza y extremidades que parecen una combinación extraña de piernas y torsos. Esta estructura fragmentada y antinatural refleja una sensación de disfunción y deshumanización. El simbolismo detrás de los mannequins está profundamente relacionado con la psique de James Sunderland. La distorsionada apariencia de los mannequins, que carecen de una forma humana completa, puede interpretarse como una representación del dolor emocional y la culpa que James siente por su esposa. La falta de cabeza y rasgos faciales sugiere una negación o una incapacidad para enfrentar las verdades dolorosas sobre su pasado y las decisiones que tomó. En el parque de atracciones de Silent Hill 3, Heather enfrenta a una entidad que es una versión demacrada y siniestra de ella misma. La memoria de Alessa no solo refleja el dolor y el sufrimiento de Alessa, sino también su desesperación por evitar el nacimiento de Dios, una entidad que ella teme que traerá un sufrimiento eterno. La memoria de Alessa representa el deseo de una muerte rápida como una forma de escapar del tormento continuo y la destrucción que Dios podría traer. Después de que Douglas le sugiere a Heather que morir podría ser la única forma de terminar con todo, la memoria de Alessa aparece como una manifestación física del conflicto interno de Heather, y el mensaje en sangre que deja en el suelo del carrusel
refleja su angustia. Considera que morir sería preferible al dolor interminable. Heather, al leer el mensaje, muestra su determinación de enfrentar su destino en lugar de sucumbir al suicidio. Y aunque comparte una conexión con Alessa, Heather elige rechazar la idea de rendirse y decide seguir adelante a pesar del dolor. En Silent Hill Origins, Moma es una figura monstruosa que representa a la madre de Travis Grady. Se manifiesta en una celda de la unidad de aislamiento femenino del sanatorio Cedar Grove. Su apariencia es inquietante, atrapada en una jaula de hierro con estructura de campana, su cuerpo envuelto en trapos sucios y grises, y su boca permanentemente abierta por un alambre, como si estuviera gritando. Moma se mueve colgando del techo y ataca con gas tóxico y espinas en su vestido. También puede agarrar a Travis si se acerca demasiado. Esta criatura simboliza la tortura emocional y la prisión en la que Helen estuvo, reflejando tanto su sufrimiento físico como su confinamiento mental. La jaula, similar a una gibeta, sugiere su condena y la percepción de sus acciones como un crimen, además de su deseo desesperado de estar con su hijo, intensificando el trauma que Travis ha experimentado. El Niddler es un monstruo del Silent Hill Homecoming. Su diseño es humanoide, pero muy aterrador, con un torso masculino y extremidades reemplazadas por afiladas cuchillas, que usa tanto para moverse como para atacar. Su cabeza parece haber sido removida, y su boca afilada se encuentra entre sus piernas. Se desplaza rápidamente, con un sonido metálico distintivo, y su chirriante vocalización durante el combate lo hacen fácilmente reconocible. El diseño del Niddler podría interpretarse como una representación visceral del parto y el sufrimiento asociado, dado su diseño en posición de litotomía. También se podría considerar que las cuchillas representan las agujas utilizadas en procedimientos médicos, como lobotomías o inyecciones de medicamento. Pero sobre esta criatura, es importante notar que algunos de los monstruos en Homecoming podrían no tener un simbolismo profundo y podrían haber sido creados simplemente para proporcionar un impacto visual. El Night Flutter es un enemigo volador que aparece en Silent Hill. Esta criatura es una visión más poderosa del Air Screamer, destacándose por su apariencia aterradora y su comportamiento agresivo. Su diseño presenta una masa sólida de gusanos en lugar de una cabeza, con un cuerpo humanoide más oscuro y ágil. Se mueve rápidamente y puede infligir daño considerable a Harry Mason, haciéndolo más difícil de derrotar que su contraparte del mundo de niebla. El Night Flutter simboliza la descomposición y el cambio asociado con el otro mundo, al igual que la alteración de la realidad que Harry experimenta. Los gusanos en su cabeza podrían representar la corrupción y la pérdida de cordura, reflejando la sensación de deterioro y desintegración que atraviesa el protagonista. Además, comparte similitudes en su apariencia con el Incubus, lo que sugiere una conexión temática más amplia con la decadencia y la locura. Las Patients en Silent Hill 4 son criaturas humanoides grandes con una apariencia grotescamente femenina. Su piel grisácea está desgarrada en partes y lleva vestidos de hospital ensangrentados. Sus rostros distorsionados y su falta de útero visible reflejan un resentimiento profundo hacia su madre biológica, simbolizando el abandono y la pérdida emocional que Walter Sullivan experimentó. Estos monstruos, que se mueven de manera fluida y portan tubos como armas, también emiten sonidos de eructos, posiblemente para simbolizar la expulsión de lo que Walter considera negativo en la sociedad.
Las Patient encarnan la lucha interna de Walter entre sus deseos de redención y su aversión hacia figuras maternas, actuando como agentes de purificación en su distorsionada visión de salvar el mundo del pecado. El Pendulum de Silent Hill 3 es un monstruo que combina dos torsos humanos cortados por la mitad, unidos en sus caderas por un dispositivo metálico circular. Sus brazos están atados detrás de su espalda y cada torso mira en direcciones opuestas, mientras que cuchillas sobresalen de su cabeza y extremidades, girando como un péndulo para atacar. Su aspecto refleja desorientación y mutilación, acompañado de un sonido metálico chirriante que aumenta su efecto inquietante. En cuanto a su simbolismo, el Pendulum representa el caos y la dualidad, encarnando la confusión interna de Heather. Sin embargo, según Masahiro Ito, algunos monstruos en Silent Hill 3 fueron diseñados sin un simbolismo profundo intencional, y el Pendulum es uno de ellos. Su nombre y movimiento reflejan simplemente su método de ataque, destacando más por su impacto visual y auditivo que por un significado específico. El Phantom de Silent Hill The Arcade es una entidad colosal que refleja una profunda conexión con el agua. Su cuerpo, que es una cabeza gigante con una boca llena de dientes afilados y ojos cubiertos de piel, recuerda a un pez de agua profunda. Sus brazos delgados y azul pálido, junto con tentáculos amarillos que parecen cabellos mojados, acentúan su aspecto de víctima ahogada. En términos de simbolismo, el Phantom representa los recuerdos reprimidos y tristes de Hannah, la niña que murió en el barco Little Baroness años antes del juego. Las manos que rodean su cuerpo simbolizan cómo fue arrastrada a las profundidades, mientras que el brazo que emerge de su boca refleja su lucha desesperada por escapar del agua y su fracaso final. Su forma y comportamiento muestran un intento fútil de liberarse de un destino inevitable, encapsulando el dolor y la desesperación de Hannah. Los Puppet Nurse y Puppet Doctor son enemigos que aparecen en el primer Silent Hill. Estas criaturas representan al personal médico del Hospital Alchemira, pero han sido transformados en versiones grotescas de sí mismos. En la espalda llevan consigo una especie de parásito que parece controlarlos y deformarlos. En sus manos sostienen armas como bisturís o tubos de metal. Estos enemigos simbolizan la corrupción de la figura cuidadora, transformando lo que debería ser seguro en algo amenazante. Representan el miedo y la desconfianza de Alessa hacia el hospital y lo que sucede dentro de él. El parásito en su espalda refleja cómo el culto de Silent Hill, Dahlia en específico, la madre de Alessa, manipula y distorsiona la realidad, alejándola de una vida digna y plena. Son manifestaciones del sufrimiento de Alessa, quien pasó gran parte de su vida en un hospital, siendo víctima de torturas. Pyramid Head o Red Pyramid Thing es la figura más icónica y compleja de Silent Hill 2. Su apariencia se caracteriza por un gran casco metálico en forma de pirámide, un delantal de carnicero ensangrentado y un gran cuchillo que utiliza para ejecutar sus torturas. Representa la manifestación tangible de la culpa y el tormento de James Sunderland, y actúa como un verdugo de la psique de James, castigándolo por el asesinato de Mary, que él mismo cometió en un acto de desesperación. Su papel en el juego no es solo el de un enemigo, sino también el de una entidad que obliga a James a confrontar su propia culpa. La figura de Pyramid Head es especialmente significativa en escenas donde tortura a otras criaturas como los Mannequin o los Lying Figure.
así como en la forma en la que persigue a María, una manifestación de Mary. Simboliza cómo James evade su propia culpa y el castigo que sabe que merece. Masahiro Ito, el diseñador de Pyramid Head, ha señalado que el objetivo del personaje es forzar a James a enfrentar la realidad de sus acciones y el dolor que ha causado. Pyramid Head representa la necesidad interna de James de ser castigado y confrontado con la verdad sobre el asesinato de su esposa. Los Rorschach son criaturas hostiles en Silent Hill Shattered Memories. Aparecen exclusivamente durante las secuencias de pesadilla en el mundo de hielo. Estas entidades son humanoides, pálidas y sin características faciales definidas, con apariencias delgadas, enfermizas y grotescas. Su capacidad de adaptación es notable, ya que sus rasgos cambian según el perfil psicológico del jugador. Son invulnerables a cualquier daño directo, pero pueden ser temporalmente desorientadas por bengalas. Los Rorschach se caracterizan por su habilidad para absorber el calor del cuerpo de Harry, debilitándolo y reduciendo su temperatura. En el juego simbolizan la represión emocional de Cheryl Mason, tratando de mantener viva una fantasía en lugar de aceptar la verdad sobre la muerte de su padre. Su nombre hace alusión al test de Rorschach, destacando la conexión con la percepción psicológica y el impacto emocional en el juego. Sad Daddy es un jefe de Silent Hill Origins, manifestación monstruosa del padre de Travis Grady. Tiene una apariencia grotesca y fusionada con la sala, con una masa central enorme que termina en una cara humanoide, con una boca llena de dientes y una lengua descomunal. A ambos lados hay partes inferiores de cadáveres huecos. Este jefe es mayormente inmóvil y ataca a Travis utilizando tentáculos para estrangularlo, vomitando sangre y mordiendo. El combate se realiza con un espacio reducido, por lo que se recomienda el uso de armas de fuego como el rifle o la escopeta. Sad Daddy simboliza el trauma de Travis y su culpa por la muerte de su padre. Las piernas colgantes representan a Helen y a Travis. La batalla refleja la lucha interna de Travis con su pasado y el peso de sus traumas. Sakura Head es un monstruo de Silent Hill de Short Message. Se presenta como una figura humanoide con una cabeza rodeada de flores de cerezo y una falda de flores que cae desde su torso. La criatura está atada con alambres negros y su cuerpo está parcialmente cubierto con una especie de chaqueta. Sus extremidades terminan en ramas puntiagudas, lo que le permite caminar como si estuviera sobre zancos. Sakura Head simboliza la perversión de la belleza en horror, con sus flores de cerezo contrastando con su forma monstruosa para reflejar cómo el dolor y la tristeza pueden empañar lo hermoso. Su implacable persecución de Anita ilustra la persistencia del sufrimiento emocional que no se puede combatir directamente, solo evadir. Además, la descomposición del monstruo hacia el final del juego representa la pérdida de la inocencia y la desintegración de la identidad. Masahiro Ito también la utiliza como crítica a cómo las redes sociales amplifican y distorsionan el dolor y la tragedia en la vida moderna. Scarlet de Silent Hill Homecoming es una figura monstruosa con forma de muñeca. Su cuerpo está compuesto por segmentos de armadura blanca que imitan la porcelana, revelando una carne delgada al romperse. Su rostro se puede quebrar, mostrando una boca llena de dientes afilados, y su movilidad aumenta en la segunda fase del combate, donde se puede ver ágilmente sobre todas las patas. El diseño de Scarlet refleja la tragedia de su sacrificio, cuando su padre, el Dr. Fitch, la desmembró para apaciguar al dios de la orden. El aspecto de la muñeca representa la pureza y la inocencia que su padre valoraba antes de su muerte brutal. La porcelana simboliza la perfección y la fragilidad.
mientras que su transformación en una criatura monstruosa representa la corrupción de esa pureza por el dolor y el sufrimiento. La escena final, con Scarlett sumergiéndose en un charco de sangre, evoca la violencia de su muerte y el profundo trauma que la rodea. El Schism de Silent Hill Homecoming es un monstruo con aspecto humanoide que destaca por su cabeza alargada y partida verticalmente en dos, terminando en una afilada cuchilla. Su boca se extiende por toda la longitud de la cabeza, llena de dientes filosos. Su brazo derecho es notablemente más largo, con la mano orientada hacia atrás, mientras que el brazo izquierdo tiene una configuración más normal. Personifica la personalidad dividida de Alex Shepard, simbolizando su lucha interna entre la culpa y la negación. La cabeza partida de la criatura refleja su mente fracturada, mientras que su mano derecha distorsionada representa la dualidad de su identidad. Este monstruo también alude a la separación emocional de Alex con su familia y la brecha interna que lo consume a lo largo del juego. El Sepulcher, primer jefe en Silent Hill Homecoming, se presenta como una monstruosa amalgama de cadáver y árbol, colgando del techo con un cuerpo inflado que recuerda a un tronco destrozado. Su estructura grotesca, con cuerpos colgando de su tronco y una cara dominada por un tumor carnoso, refleja la tortura y el sufrimiento del personaje Sam Bartlett. El simbolismo del Sepulcher es potente y está arraigado con el sentimiento de culpa de Bartlett por enterrar vivo a su hijo Joy. La forma del monstruo, que incluye una boca llena de crecimiento nauseabundo, puede representar el sufrimiento de Joy mientras estaba enterrado. La asociación del Sepulcher con un árbol gigante es debido al interés de Joy por la naturaleza. El Siam en Silent Hill Homecoming es un monstruo fusionado que consiste en dos figuras humanas, un hombre y una mujer, atados y unidos de manera grotesca mediante correas y equipos de bondage. El lado masculino, musculoso y agresivo, ataca con brazos enormes que funcionan como apéndices de combate. La mujer está fusionada con la espalda del hombre, con sus manos atadas sobre su cabeza, convirtiéndola en una figura pasiva y desamparada. Representa la dualidad de las relaciones y las cargas emocionales. Su fusión refleja la relación entre la madre de Alex, Lillian, y su esposo, Adam, donde ella es arrastrada por las decisiones de su esposo, sin poder oponer resistencia. También sugiere que las mujeres en la vida de Alex, como Ellie, pueden ser percibidas como cargas emocionales. Además, la unión de estas dos figuras podría también simbolizar la codependencia, donde uno es dominante y el otro indefenso. Curiosamente, también puede ser una referencia a James Sunderland y Mary Shepard Sunderland de Silent Hill 2, representando la carga emocional que James lleva por la muerte de Mary. Al derrotar a un Siam, se obtiene el logro titulado Sombras de James, sugiriendo que el monstruo es una manifestación de aquel evento ocurrido en Silent Hill 2. Los Slurpers en Silent Hill 3 son criaturas humanoides que se arrastran con una apariencia aterradora caracterizada por un largo hocico tubular similar al de un oso hormiguero, equipado de dientes y una lengua larga para absorber sangre y carne. Visten lo que parecen ser shorts de cuero, y sus extremidades frontales, parecidas a garrotes, les permiten atacar rápidamente y derribar a Heather. Emiten chillidos monstruosos y aparecen más sangrientos en el hospital del otro mundo. En cuanto a su simbolismo, los Slurpers pueden representar temores sexuales de Heather, debido a sus ataques que involucran tirarla al suelo y subirse sobre ella.
El Smog de Silent Hill Homecoming es una criatura humanoide alta y desorientada, con un torso abierto que revela pulmones inflados y tumores brillantes de color naranja. Su cabeza está echada hacia atrás y sus ojos también brillan con un tono naranja. Su estructura es delgada, con una caja torácica que puede abrirse verticalmente y usarse como arma. Su piel presenta una coloración iridiscente, similar a un derrame de petróleo. Constantemente exhala un gas negro y tóxico, que puede dañar y aturdir al personaje protagonista, Alex Shepard. El smog puede representar varias fuentes de sufrimiento y culpa. El gas negro podría simbolizar la enfermedad pulmonar negra, común en las minas de carbón, o el gas mostaza usado en la guerra, reflejando los temas militares del juego. Además puede simbolizar la culpa sofocante de Alex, especialmente relacionada con la muerte de su hermano Joshua, que murió ahogado mientras Alex lo presenciaba. Las manos que cubren el rostro del smog y sus pulmones prominentes refuerzan la idea del sufrimiento, la represión emocional y la culpa que consume a Alex. El Smother de Silent Hill Ascension es una criatura voladora de aspecto extremadamente aterrador. Su cuerpo muestra carne expuesta, lo que le da una apariencia visceral y grotesca. Sus alas están formadas por brazos largos y afilados, y su rostro es inquietante, ya que carece de ojos y otros rasgos faciales, mostrando solo una boca. El Smother es considerado un emisario de una deidad venerada por los Heraldos, una secta descendiente de la Fundación. El Stinger de Silent Hill Ascension es una criatura que destaca por sus alas afiladas y en forma de estacas que envuelven su cuerpo como un manto, lo que le da una apariencia que personalmente me recuerda mucho a los necromorfos de Dead Space. Este monstruo, que se distingue por su máscara cerámica, oculta una masa de tendones y una lengua gruesa similar a un tentáculo. Tuberculosis en Silent Hill The Arcade es una bestia colosal. Su cuerpo está cubierto de piel rota, revelando tejido muscular debajo. Tiene un brazo derecho fusionado con una especie de hacha o cuchilla pendular, mientras que su brazo izquierdo es una garra. Las alas, formadas por pliegues de piel, son pequeñas y utilizadas para deslizarse en lugar de volar. Tuberculosis, nombrado directamente por la enfermedad que causa infección pulmonar, la enfermedad que Hannah posiblemente padecía, pero que no es revelada directamente. Los Twin Victims de Silent Hill 4 se presentan como un par de bebés con piel pálida, con brazos grandes y adultos que usan como patas, y visten una bata sucia y rota. Los Twin Victims representan a Billy y Miriam Lockheed, la víctima 7 y 8 de Walter Sullivan, dos niños que tuvieron una muerte particularmente horrenda, por lo que se manifiestan como un tormento de la mente de Walter. A pesar del parecido con los Twin Victims, los Bottom son entidades propias. Estos seres en su lugar son desfigurados y presentan una masa de carne cancerosa y deformada. Tienen una cara colgando en la parte inferior de su torso, similar a la de los Gumhead. Estos reflejan el desprecio de Walter Sullivan hacia sus padres por abandonarlo. La posición y apariencia de estos monstruos podría simbolizar el parto de Walter, especialmente en la posición litotómica. Los dos bultos sin rostros en la parte superior del monstruo representan la falta de identidad de los padres de Walter.
El Two-Back de Silent Hill Origins es un monstruo repugnante con dos figuras humanoides fusionadas de manera grotesca. La figura superior, con un torso arqueado y brazos terminados en estacas, se encuentra sobre la figura inferior, que está encorvada con una cabeza colgando. Ambas figuras están unidas por una piel estirada y sangrienta. Two-Back puede simbolizar la incapacidad de Travis Grady para tener relaciones normales y sus problemas de sexualidad. La presencia del monstruo en el Riverside Motel, un lugar asociado con actividades sexuales, refuerza esta interpretación. La apariencia de la bestia de dos espaldas hace eco en la obra de Shakespeare, Otelo, simbolizando la fusión perversa de dos cuerpos en uno, reflejando los traumas y conflictos internos de Travis. Baltiel en Silent Hill 3 es una figura mística con un rol crucial como asistente de Dios. Es una entidad humanoide con una cabeza que tiembla y una cara sin rasgos definidos, adornada con costuras crudas. Viste una túnica ceremonial similar a un delantal de carnicero, con manchas de sangre, y lleva el sello de Metatron en sus hombros, sugiriendo una conexión con ángeles divinos. Representa el ciclo de sufrimiento y renacimiento, simbolizando el samsara budista. Su constante giro de válvulas en el juego refleja la naturaleza cíclica del dolor y el renacimiento en el universo de Silent Hill. Su papel como servidor de Dios en la serie enfatiza su función en la perpetuidad de estos ciclos, más allá del sufrimiento humano. Los Wallmen en Silent Hill 4 son criaturas humanoides delgadas y sin rostro, incrustadas en las paredes. Su piel tiene la misma textura y color que la pared a la que están adheridos, lo que les permite camuflarse perfectamente. Sus manos están equipadas con garras afiladas que utilizan para atacar y están fijos en la pared a la altura de la cintura. Los Wallmen probablemente representan la claustrofobia y el miedo a los espacios cerrados de Walter Sullivan, quien pasó gran parte de su vida confinado en el orfanato Wish House y en la prisión del agua. La presencia de estas criaturas en las paredes también simboliza la vigilancia constante que él experimentó y el aislamiento emocional. Además, pueden reflejar la percepción de Walter sobre las personas que lo rodean y el dolor que le causaron, sugiriendo una sensación de traición y encarcelamiento emocional. El Wheelman es una grotesca amalgama de un cadáver demacrado y una silla de ruedas, fusionada con maquinaria de soporte vital. Su torso está expuesto, lleno de tubos y metal fundido, mientras que su rostro mutilado presenta una masa carnosa y un solo ojo. Sus piernas delgadas están unidas y aseguradas por debajo del asiento con correas. El entorno que lo rodea está lleno de tanques de sangre y fluidos extraños. Encarna la memoria de Frank Coleridge y refleja el sentimiento de culpa de Murphy Pendleton por la muerte de Frank. La imagen deteriorada del monstruo simboliza la erosión de la moral de Murphy tras las malas decisiones que tomó. Además, el Wheelman representa la psique de Annie Cunningham, quien ve en Murphy un monstruo, debido al estado en que quedó su padre. La silla de ruedas, recurrente en el juego, refuerza la conexión con el sufrimiento de Frank y el deterioro de su vida. Y finalmente, el Warhead es una versión más grotesca y poderosa del Groner, presentados en Silent Hill de 1999. Su cuerpo tiene una piel marrón en descomposición, pero la diferencia más notable es su cabeza, completamente cubierta de gusanos.
al igual que el Night Flutter, refleja el poder deformador del otro mundo de Silent Hill, mostrando cómo las pesadillas de Alessa Gillespie transforman a los monstruos. Similar al Groner, simboliza el miedo de Alessa hacia los perros y su aversión hacia los gusanos y serpientes. Además puede representar la sensación de Harry Mason de perder el control sobre su cordura, con los gusanos como metáfora de la descomposición y el deterioro de la realidad y la estabilidad mental. Desde las calles envueltas en niebla hasta los rincones más oscuros del subconsciente, Silent Hill nos recuerda que el verdadero terror no siempre se encuentra en lo que vemos, sino en lo que sentimos. Cada criatura es una manifestación de miedos, traumas, pero también de nuestros deseos más oscuros, creados para hacer que enfrentemos nuestras propias sombras. Si deseas conocer más sobre estas criaturas y el universo de Silent Hill en general, te dejaré en pantalla un video que profundiza más sobre esta magnífica y aterradora obra y que te puede interesar. Gracias por acompañarme en este viaje por los rincones de Silent Hill y nos vemos en el próximo video.